En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcámosle al Señor, quien nuevamente nos dirige su palabra. Qué bueno tener siempre el corazón dispuesto para escucharlo, para estar atento y sobre todo para amar lo que el Señor Jesús nos dice y hacerlo realidad en la práctica de cada día. Oremos con el Salmo 49 y prestémosle mucha atención, porque aquí el Señor nos hace una serie de preguntas que vale la pena que nos vayamos respondiendo. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandamientos? Cuando ves un ladrón, corres con él. Te juntas con los adúlteros, usas tu lengua para el mal, tu boca trama el engaño. Te pones a insultar a tu hermano y deshonras al hijo de tu madre. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Entiendan bien esto los que olvidan a Dios, no sea que los destroce sin remedios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la liturgia de ayer hemos leído un texto semejante, tomado de San Lucas, y hoy nos encontramos con una parte pequeña del capítulo 8 de San Mateo. Y este texto se encuentra ubicado en el medio de la narración de dos ciclos de milagros y nos trae instrucciones precisas para quienes desean seguir a Cristo como discípulos. Nosotros hemos sido llamados por Él y por el bautismo nos hemos consagrado a Él. Qué bueno poder estar atentos, abrir los oídos, escuchar al Señor en lo profundo de nuestro corazón, quien también hoy sigue llamando a nuevos discípulos. La primera condición consiste en el estar dispuesto a compartir con Él la dureza de su vida de predicador errante y su absoluta pobreza. Él va de pueblo en pueblo, anunciando la palabra de Dios, proclamando que es posible el reino de Dios, pero también le aclara a quien desea seguirlo: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, para indicarnos que Él realmente vive en la pobreza absoluta. Otra condición es el empeño por el reino de Dios, por encima de todas las preocupaciones y los afectos más cercanos al corazón, con una plena dedicación al discipulado. Por eso el Señor nos dice: deja que los muertos sepulten a sus muertos. Pero no porque el Señor desee que nosotros abandonemos
a nuestra familia y no nos volvamos a interesar por ellas. Lo que el Señor nos está pidiendo es sencillamente que en primer lugar lo amemos a Él, lo escuchemos, estemos atentos a hacer su voluntad. Si amamos realmente al Señor, tendremos la fortaleza suficiente para amar de manera adecuada a la familia y a otras personas. Meditando despacio este texto del Evangelio, podemos afirmar que definitivamente el mensaje cristiano es exigente. No se trata de adherirnos a principios doctrinales, sino a una persona. El Evangelio no está hecho de contenidos doctrinales. El Evangelio es Jesús mismo. Por lo tanto, se trata de adherirnos a Jesucristo el Señor. Tampoco se trata de adaptarnos a un modo de pensar, a una filosofía concreta, no. Se trata de orientarnos en un modo de vivir. ¿Cuál es el modo de vivir? El mismo modo en que vivió el Señor Jesús, haciendo en todo la voluntad del Padre, con un corazón amplio para amar lo suficiente a todas las personas, sin temor ni temblor de anunciar la palabra de Dios, y además atento siempre a servir a la otra persona. Ese es el modo de vivir que el Señor espera de sus discípulos. Cuando uno decide seguir a Cristo, esto quiere decir ir donde Él va, hacer lo que Él hace. Cristo elimina de súbito todas las ilusiones. Para seguirlo es necesario ante todo guardar las condiciones en las que Él se encuentra y no tener miedo de la inseguridad de su vida. Nuestra vida siempre está segura en Dios. Naturalmente hay muchos modos de seguir al Señor. Por ejemplo, hay quienes lo dejan todo para convertirse definitivamente al Señor y por eso entran a vivir en un convento. Otros se dedican a un intenso apostolado en hospitales, ancianatos, orfanatos, en fin. Es un buen servicio en la pastoral social. También tenemos a quienes se dedican a la educación de la juventud. ¿Y qué decir de tantos laicos, casados y solteros, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que invierten parte de su tiempo en las distintas pastorales de la parroquia? Por eso encontramos catequistas, personas dedicadas a la atención de los enfermos, otras personas que nos animan la liturgia con el canto, también aquellas personas que proclaman la palabra de Dios en los distintos momentos sacramentales, personas que están atentos también a atender a los más necesitados de sus parroquias. En fin, son tantos los campos de pastoral que encontramos en la iglesia, tantos campos de pastoral que tenemos en las distintas parroquias, que por eso vale la pena preguntarse constantemente: ¿y yo en qué puedo colaborar con mi parroquia, con la iglesia? Y preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga por mi prójimo? Y descubriremos que el Señor siempre nos llama y nos pone una tarea muy concreta. Lo importante es que sea un verdadero seguimiento de Cristo. Un cristiano que solo se contenta con no hacerle mal a nadie, ¿cómo puede decir que sigue al Maestro cuya vida fue esencialmente ser para los otros? San Pablo nos lo dice de una manera bien hermosa en una de sus cartas: nadie vive para sí. Y qué bueno entonces poder vivir, no para nosotros mismos, sino vivir para los demás, vivir para ser ese instrumento del Señor Jesucristo que lleva su palabra a todas partes,
Sé las manos de Jesucristo para bendecir y para saludar en su nombre. Sé los pies del Señor para ir a donde Él quiera ir. En fin, ser el corazón de Jesús para poder amar a nuestro prójimo, así como el Señor Jesucristo nos ama. Démosle gracias al Señor y pidámosle a la Santísima Virgen María Auxiliadora. Ella, quien supo seguir de tiempo completo para hacer la voluntad de Dios, también nos dé una manito para que nosotros no desfallezcamos en nuestra respuesta vocacional. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.